Muy buenas tardes, aquí estamos, Granados y sus problemas, otro problema ahora de física de movimiento rectilíneo. Vamos a interpretar un diagrama de posición contratiempo. Aquí me dice, interpreta el siguiente diagrama posición contratiempo. Me está dando la posición en distintos puntos y el tiempo que ha transcurrido para esos mismos puntos. El B, el C, el D, el E y el F. El A sería el inicio, ahí empezaría el movimiento. Empieza con una coordenada 0. En el punto B llega a una coordenada 42, en el punto C ya lleva una coordenada 64, pero para cuando llegó a la coordenada 64 ya transcurrieron 44 segundos, en la coordenada B habían transcurrido 21 segundos. Cuando está en la posición D, siguen la misma coordenada de 64, pero ya transcurrieron 64 segundos. Después, 15 segundos después, a los 83 segundos, ya el objeto, la partícula, se encuentra en la posición 86 metros. Y termina después de 93 segundos en la posición 125. Esas líneas rectas vamos a interpretarlas o curvas para ver qué ocurre en cada etapa. Empezamos con la etapa de AB. La etapa de AB implica un desplazamiento. Hay que recordar que el desplazamiento está dado por una resta de coordenadas. En algún momento, si es movimiento rectilíneo, el desplazamiento sería equivalente en magnitud a la distancia. Entonces, si pasa del punto con coordenada 0 a la coordenada 42, en un tiempo, cuando se está moviendo, se mantiene la inclinación de esta recta, hay que recordar que la velocidad, cuando es movimiento uniforme, estaría dada por el desplazamiento entre el tiempo. Si observamos esta figura, el ángulo de este triángulo que se generaría relaciona precisamente a la velocidad. ¿Cómo? Bueno, si dividimos el cateto opuesto entre el cateto adyacente, el cateto opuesto representa el desplazamiento. Este es el desplazamiento de AB, desde aquí hasta aquí. Y este es el tiempo de AB. Si hacemos esa división, la tangente de ese ángulo implica que es la velocidad. Como el ángulo no cambia de inclinación, llegamos a la conclusión que de AB, del punto A al punto B, la velocidad va a ser constante y es positiva. El mismo signo del desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento es positivo? Porque está en 0 y alcanza una coordenada 42. Sería 42 menos 0, el resultado es positivo. Desplazamiento positivo, velocidad constante y también es positiva. ¿Qué tipo de movimiento es? Uniforme, donde la velocidad es constante. Nos vamos a la siguiente etapa. En la etapa de B a C es un poco más complicado porque es una línea curva. Esta curva no implica que es la trayectoria del objeto que se mueve o de la partícula. Es nada más la descripción de cómo es el tipo de movimiento, cómo cambia la coordenada. Otra vez, la coordenada aumenta. La coordenada en C es mayor que la coordenada en B. Y si la coordenada en C aumenta con respecto a la de B, el desplazamiento es positivo. Y la velocidad también va a ser positiva. Nada más que ahora la línea ya no es una recta. Y por lo tanto no puede ser movimiento uniforme. Entonces, movimiento acelerado o desacelerado. ¿Cómo podemos saber si es acelerado o desacelerado? Se trazan curvas, se trazan rectas tangentes a esta curva. La primera recta tangente del punto B sería prácticamente con la misma inclinación. Es la misma recta que está aquí en la parte de abajo. Conforme vamos trazando rectas tangentes y vamos avanzando en el tiempo, estas rectas tangentes van cambiando de inclinación. Se puede ir observando que conforme avanza el tiempo, la inclinación de estas rectas tangentes va disminuyendo. Y si va disminuyendo ese ángulo, otra vez tomamos como referencia que la tangente del ángulo sería la velocidad, en este caso instantánea. En distintos puntos tiene distinta velocidad y entonces la velocidad disminuye. Va disminuyendo la velocidad por la inclinación de esas rectas tangentes. Entonces el tipo de movimiento ya no es uniforme, sino desacelerado. Desacelerado cuando aumenta la velocidad y desacelerado cuando disminuye. De C a D, ¿qué va a pasar? La coordenada en C y la coordenada en D es la misma. Pasó el tiempo, pasaron algunos segundos y la posición no cambió. Quiere decir que el desplazamiento es 0. No existe desplazamiento. Y si no existe desplazamiento, pues la velocidad tampoco existe y esta es 0. ¿Qué significa? No se mueve. Aquí podemos poner no hay movimiento. Este sería de este lado. No hay movimiento.
se quedó estático. Y entonces eso se puede ser, vamos a ver, de D a E, otra vez es una línea curva. Esa línea curva implica que la velocidad no va a ser constante, pero sigue aumentando la coordenada. Y si aumenta la coordenada, entonces el desplazamiento es positivo. La velocidad es del mismo signo del desplazamiento, esta variación es positiva, por lo tanto la velocidad también es positiva. Pero es una velocidad variable, ¿de acuerdo? Va a ir cambiando. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues otra vez tratar de trazar rectas tangentes. En este punto la recta tangente es prácticamente horizontal. Aquí la recta tangente aumentó un poco su inclinación. Aquí vuelve a aumentar la inclinación de la recta tangente. Y acá sigue aumentando la inclinación de la recta tangente. Por aumentar la inclinación, eso implica que la velocidad va aumentando. Entonces aquí ponemos aumenta. Y si la velocidad aumenta y es positiva, entonces significa que es movimiento acelerado. Bien. Ahora nos vamos a la última etapa. En la etapa de E a F, el ángulo de inclinación es el mismo porque ahora sí se trata de una recta. Por lo tanto, el desplazamiento otra vez es positivo. La coordenada F aumentó respecto a la coordenada E. Y si aumenta la coordenada, el desplazamiento es positivo, la velocidad es positiva, pero como la inclinación es la misma, porque ahora sí es una línea recta, eso implica que la velocidad es constante. Entonces, ¿qué tipo de movimiento es? Uniforme. Bueno, hasta ahí este diagrama. En el siguiente video vamos a hacer cálculos para calcular lo que se pueda en cuanto a velocidades. Hasta luego.